margaritas que están vacías. Bueno, en parte vamos rompiendo con el prejuicio de que envejecer no es solo estar enfermo, que envejecer tiene infinidad de posibilidades para no solamente tener un envejecimiento activo, sino saludable, hacia adelante, con proyectos, como decías vos. Y bueno, a pesar de lo que muchos creen, nuestro país tiene uno de los sistemas de salud más desarrollados del mundo. Por ahí cuando viajas al exterior y te preguntan o ves, ahí surgen realmente en la práctica cuáles son esas ventajas que tiene nuestro sistema de salud, no tanto público como privado. Y esto de que tengamos una institución como PAMI que ha crecido muchísimo en 45 años y que esté dando respuesta a distintas situaciones planteadas justamente con la tercera edad. Hoy ya hablamos de cuarta edad también, ¿no? Sí, la de cuarta edad, sí. La medicina ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos años, y de hecho esto que te decíamos hoy, de que se ha doblado prácticamente el promedio de vida de la gente en un siglo, implica estar constantemente ayornándose y tomando todo lo nuevo que viene, ¿no? Ya sea en la aparatología médica como en terapéuticas, medicamentos. ¿Cómo está PAMI con esa relación, digo, de la incorporación de lo nuevo, ¿no? Porque constantemente aparecen métodos terapéuticos avanzados. ¿Cómo es la relación de la obra social con eso? Bueno, en el caso de PAMI, lo que digamos es interesante que nunca, si la indicación médica es la correcta y está validada, si hablamos de medicamento por el ALMAT o si hablamos de tecnologías por el Ministerio de Salud, y está validada y tiene el protocolo médico es correcto, nunca va a decir que no a ningún servicio ni a ninguna prestación. Para dar algunos ejemplos, en la cuestión de medicamentos, solo en Mar del Plata cubre por subsidio social 49.000 personas. Es decir, hay 49.000 personas en Mar del Plata que acceden a la medicación que está avalada por el ALMAT y que su médico especialista o médico de cabecera le indica de manera gratuita, o mejor dicho, subsidiada por PAMI. Y el resto, porque no han hecho el trámite, ¿sí?, pueden acceder entre el 40 y el 80% del descuento. Eso tiene que ver con la capacidad de PAMI de haber negociado con la industria. Pero cuando hay tecnologías que, vamos a suponer, para hablar de casos reales, hay un afiliado de Mar del Plata que tiene un Parkinson severo, era una persona que apenas podía caminar, por, digamos, cómo temblaba, y en ese caso, hay que vivir la vida así. Y se habían hecho un montón de estudios en Mar del Plata, un montón de medicaciones, muchas prácticas, y no se resolvía la situación. Y había una práctica aprobada, que había dejado de ser experimentada hace un tiempo, aprobada, que se realizaba en el Hospital Italiano, solamente en Buenos Aires, donde a través de un dispositivo que le genera ondas electrofisiológicas al cuerpo, limitaba esos movimientos. Era una práctica que recién había sido aprobada, pero era necesaria para nuestro afiliado. Entonces se hizo toda la derivación a Buenos Aires, al Hospital Italiano, y es muy interesante porque cómo lo vivió el afiliado cuando a la vuelta del Hospital Italiano fue con su mejor ropa y su mejor traje a pegar un cartel en la puerta de PAMI escrito con lapicera y a mano, agradeciéndole a todos los trabajadores lo que habían hecho por él, que tenía que ver con brindarle esta mejora en la calidad de vida. ¿Por qué PAMI esas cosas? Porque el principio es que las personas mayores son titulares de derecho. Entonces, todo lo que necesiten, PAMI lo va a brindar. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo comentabas hoy vos cuando uno viaja a convenciones internacionales, que no terminan de entender cómo todo eso, y dicen, es gratuito. Bueno, porque el sistema de PAMI, la obra social en Argentina, es solidario. Justamente todos los argentinos hacemos posible esto.
Mira, me pasó hace poco en Estados Unidos que no creían que, por ejemplo, un tratamiento para un paciente diabético era gratuito, ¿no? Cuando en Estados Unidos cuestan arriba de 60 o 70 mil dólares mensuales. Es decir, esto, bueno, parte de un sistema social que está instalado ya desde hace mucho tiempo y que ha pasado por diferentes etapas, pero bueno, que sobrevive, se mantiene y trata todo el tiempo de mejorar, pero en muy pocos países existe ese nivel de cobertura. Y de valores, digo, fundamentalmente tienen que ver con definiciones políticas y decisiones políticas, pero también son de valores de un país, porque a veces los países aceptan ciertas medidas políticas y otras veces las resisten. Ahora, en el caso de brindarle el servicio que se merece de salud a cualquier persona, digo, no tendríamos todos que ser solidarios, así como funcionan las obras sociales, en brindarle lo que necesita esa persona para que restaure su salud y para que pueda vivir lo mejor posible. Entonces creo que es de valores. Particularmente se ve en países como Estados Unidos, donde hay un sector muy importante de la población que no llega a las prepagas y que es impensado para nosotros. Pero cuando tiene algo que se denomina enfermedad catastrófica, que es aquella enfermedad que quiebra a una familia económicamente o una pequeña obra social, esa persona está condenada, y a veces vale la pena usar las palabras como hay que usarlas, está condenada a morir porque el Estado no la cubre. ¿Sí? Cuando los dispositivos, los servicios, la tecnología permitiría abordar esa situación y resolverle esa situación de salud a la persona, lo mismo que los tratamientos oncológicos. Bueno, eso en Argentina no sucede, y particularmente aquellos que tienen más enfermedades catastróficas, que son las personas mayores, están cubiertas por el PAMI. Hablando de enfermedades catastróficas, obviamente hay una prevalencia de determinadas patologías que impactan de manera brutal, ¿no? en determinada etapa de la vida, como bueno, en muchos casos, por ejemplo, las enfermedades vinculadas a lo mental, ¿no? Hablamos de Alzheimer, Parkinson. ¿Cómo es esto? Digo, ustedes tienen más o menos estipulado, establecido cuáles son las patologías que demandan mayor cantidad de atención, mayor cantidad de dispositivos, mayor cantidad de presupuesto. Tenemos para las crónicas, tenemos programas específicos. Por ejemplo, para hipertensión, diabetes y obesidad, que son enfermedades crónicas, que si bien hay factores fisiológicos que lo predisponen, todo es fenotípico, ¿no? Es decir, la genética y el medio ambiente. Digo, el estrés, la obesidad y la diabetes tienen mucho que ver con la vida moderna y con la hipertensión, con el estrés que vivimos en la vida moderna y con las pautas de alimentación. Y por eso esos programas ad hoc es que cuando un médico diagnostica una de esas enfermedades, no solo le da la indicación terapéutica, farmacológica que tiene que dar, sino le da la indicación no farmacológica, terapéutica no farmacológica, ¿para qué? Para que entre esas dos medidas la persona vaya mejorando. Es decir, no le damos un antihipertensivo nada más a un afiliado que tiene hipertensión, sino también le indicamos con un profesor y de manera gratuita qué caminatas tiene que hacer o a qué pileta puede ir, financiado por el PAMI. Para otro tipo de enfermedades que tienen que ver con la fragilidad y con ir aumentando, digamos, en la edad, lo que hacemos son programas específicos de cuidados progresivos. Recién te referías a la Alzheimer, que tiene distintas etapas. Tiene la etapa psicológica, la etapa neurológica y la etapa psiquiátrica. Y uno va avanzando a veces por esa etapa y no llega a darse cuenta hasta que la familia empieza a identificar en particular algún estado que le llama la atención. Bueno, ahí tenemos programas que son sociales. Intentamos bajo todas las medidas que podemos que la persona se quede en su casa, con sus seres queridos, con su lugar conocido. Siempre intentamos que se quede en su casa y sacarle el peso a la familia de cumplir 3 roles, que son el del cuidador, el afectivo y el económico. PAMI se hace cargo del rol económico, es decir, financia. ¿Para qué? Para que alguien lo cuide y lo saca de ese rol operativo al familiar, para que el familiar se quede con el rol afectivo. Es muy difícil y es muy pesado para un familiar cumplir esos 3 roles. Bueno, y en esa atención de la fragilidad y de la vulnerabilidad, eventualmente tenemos instituciones de salud mental o geriátricos, pero digo eventualmente, y es el final del camino de un montón de medidas para hacer que la persona se quede en su casa con su grupo familiar o por lo menos con su red de vecinos conocidos. Siendo que tiene que ver con tu especialidad profesional el tema de la salud mental, sabrás que la salud mental dentro del sistema de salud en general es medio como el patito feo, ¿no? Es decir, es quizás el área de mayores dificultades en todo sentido.
al Estado y en general creo que le cuesta de alguna manera, y no sé por qué razón, que todo lo que tenga que ver con la salud mental por ahí esté en mejores condiciones. Vos hablabas, por ejemplo, de instituciones psiquiátricas o geriátricos, que también es una asociación inmediata que haces cuando tenés ante tanta población adulta tanta prevalencia de estas patologías que inevitablemente en algún momento van a aludir a esto. Es muy poco lo que hay en Mar del Plata, por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades mentales, institucionalmente. Sí, pero también, digamos, no se busca que la persona termine institucionalizada. Sí se buscan lugares abiertos que permitan altas tempranas y atención de emergencias, en lo que tiene que ver con la salud mental. Por supuesto hay diferentes escuelas, pero la verdad que nos dedicamos a la salud mental, rotulamos para poder abordar una problemática específica de una persona. Yo digo, uno podría hablar de problemas de salud mental de manera amplia y que a veces en distintos brotes requieren algún tipo de intervención en agudo, pero no buscamos no generar cuestiones de institucionalizar a la persona. Y en los geriátricos también tiene que ver con el imaginario, digamos, de la sociedad, donde una persona es grande, dicen en la casa, está viejo, va a estar mejor en un geriátrico, si lo van a cuidar mejor. Primero, todos estamos mejor en el lugar que elegimos estar, ¿sí? Entonces partimos de que el consentimiento informado, por ejemplo, preguntar a una persona mayor si quiere ir a un geriátrico sería un ejercicio interesante para todos nosotros y fundamentalmente para los familiares. Entendiendo que hay alternativas, porque a veces los familiares no pueden, pero bueno, PAMI podría financiarles un cuidador. Pero después solo el 1,4% de las personas mayores, y ya hoy tenemos muchos mayores de 100 años en Argentina, están en geriátricos, ¿sí? Entonces, no es sinónimo de que uno se va haciendo grande y termina en un depósito de viejos. Y hace poco tuve la oportunidad de estar en el Senado de la Nación, se está tratando de la Ley Integral de Protección a los Derechos Humanos de las Personas Mayores, me tocó exponer, y tiene que ver justamente con esto. Si los lugares institucionalizados siguen funcionando en la Argentina, tenemos que tener algunas pautas, y la ley tiene que estar bien clara para que sea el mejor, pero el mejor lugar de todos. Pero no solo un lugar limpio, prolijo, con luz, sino tendría que ser el mejor lugar de todos como uno define llegar a ese lugar. El consentimiento informado, qué le gustaría que haya en su habitación, qué características tendría que tener, tendría que ser la casa de uno, si termina en ese lugar. Lo ideal es generar alternativas para que nadie termine en una institución y todos puedan estar en el lugar que definieron estar, es decir, en su propia casa. De hecho, creo que es el espíritu de la Ley de Salud Mental, ¿no?, que tiene algunos años, que habla de este proceso de desmanicomialización, ¿no?, que bueno, que en realidad responde un poco a lo que vos decís. Pero bueno, de hecho en la práctica sabemos que bueno, que es un recurso quizás último, ¿no?, el hecho de la internación de una persona. Y también sabemos que bueno, que en Mar del Plata hay una infinita cantidad de oferta de geriátricos con distintas opciones, que bueno, que por ahí a veces salen a la luz, quizás no por sus mejores condiciones, pero bueno, ¿qué es lo que hace PAMI con relación a esto? Digo, PAMI cubre este tipo de internaciones o este tipo de alojamiento de estas personas, y cómo es que controla la calidad de los servicios que se ofrecen ahí. Bueno, en el caso de los geriátricos en Mar del Plata y en la región, nosotros tenemos más lista de espera, es decir, más afiliados o familiares que lo han solicitado que los lugares que tenemos en geriátrico. Así que mayor demanda que oferta. Exacto. ¿Y esto por qué? Porque en realidad las condiciones que tenemos para tomar un geriátrico por PAMI son bastante más rigurosas que las que tiene la municipalidad, que las que tiene la provincia. Hay 2.400 personas que están en geriátricos y hay una lista de espera que llega casi a 300. Esto es decir, cuando hay una lista de espera hay un trabajo de asistente social, hay un acompañante en el domicilio que hace que esa situación, digamos, se sostenga. No es que la persona esa está esperando ir a un geriátrico y no tiene otros recursos. Pero también, digo, ¿dónde ponemos al geriátrico y dónde ponemos a la persona? Quienes habilitan los geriátricos en el Mar del Plata son los mismos que habilitan un comercio, un kiosco, ¿no? Entonces, esto de ver qué es un geriátrico, cómo tendría que ser, en el caso nuestro, lo que está contratado, concurrimos 2 veces al mes,
porque en uno hacemos las auditorías y en otro hacemos el seguimiento de los desvíos, cuando por normativa deberíamos ir 2 veces al año mínimo. Pero como uno está permanentemente controlando para que funcione bien y para que vaya mejorando, los auditores, que están conformados por equipo médico, asistente social, administrativo y nutricionista, van concurriendo a los distintos geriátricos de Mar del Plata y de la zona. Siempre se acercan personas a ofrecernos lugares sabiendo que existe esa demanda para poner en Mar del Plata, pero tenemos la dificultad que mencionaba y que es interesante volver a remarcarla. Al ser más riguroso lo que solicita PAMI que lo que se solicita a nivel municipal para abrir un geriátrico privado, ¿sí?, muchos no terminan trabajando con PAMI y terminan habilitándolo como se habilita un comercio cualquiera. Y es ahí donde tenemos la dificultad. Cuando uno no es riguroso con cuestiones que van a tener muchas personas adentro, ¿sí?, se pueden suceder, digo catástrofes, pero se pueden suceder afectaciones a la salud de las personas y a sus derechos. Es decir, que la habilitación comercial de la explotación de un geriátrico es responsabilidad de la municipalidad. Sí. La habilitación y el control de las pautas que establece la municipalidad para ese rubro, por ejemplo. Exactamente, pero lo hace el mismo equipo que habilita en términos comerciales a un comercio. Y para nosotros no es lo mismo el kiosco que expende un alfajor o cigarrillos, claro, que aquellos que van a trabajar con personas. Claro. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche.